Nicolás Maduro denuncia plan de oposición para incidir en elecciones en Estados Unidos. El gobernante de Venezuela asegura que sus adversarios tienen montado un ataque violento para provocar una imagen de caos. Nicolás Maduro denunció este sábado un supuesto plan violento organizado por sus opositores que buscaría crear un caos en el país y con ello incidir en el resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, previstas para este martes. Hablan del 1 de noviembre, pretenden acciones de ataque y de violencia para tratar, dicen ellos, de crear la imagen del caos, de una crisis en Venezuela y tratar de voltear la votación en la Florida y en los Estados Unidos, dijo Maduro durante un acto político en Caracas. La información proviene, explicó, de comunicaciones de sectores conspiradores fuera de Venezuela que fueron captadas por su gobierno. El presidente estadounidense Donald Trump encargó al líder opositor venezolano Juan Guaidó y al mandatario colombiano Iván Duque de crear algo conmovedor, estremecedor en Venezuela. Ellos hablaron de un octubre rojo, pero fracasaron, dijo Maduro tras insistir en que no le importa quién gane los comicios en Estados Unidos. El nuevo presidente tendrá un interlocutor en Venezuela. Ellos se preparan para tratar de llevar la violencia de una u otra forma, agregó sin más detalles. El miércoles pasado Maduro reiteró su disposición de dialogar con el ganador de los comicios estadounidenses, si bien reconoció que no ha tenido contacto con ninguno de ellos. En rueda de prensa, el mandatario aseguró que, desde la llegada del chavismo al poder en Venezuela, en 1999, tuvieron contactos en medio del peor conflicto con los expresidentes estadounidenses Bill Clinton, George Bush, Barack Obama e incluso con el actual mandatario Donald Trump. Por eso, pidió tener la seguridad de que, sin importar quién gane en las elecciones estadounidenses, el nuevo presidente tendrá en Venezuela un interlocutor válido, en alusión a él mismo. Además, el gobernante mostró su esperanza que los diálogos con Trump, si resulta reelegido, o con el candidato del Partido Demócrata Joe Biden, si éste consigue vencer en los comicios, permitan superar las remoras de la política imperialista. Estados Unidos reconoce como presidente interino de Venezuela a Juan Guaidó, así como medio centenar de países. Por otro lado, Estados Unidos elevó la alerta de viaje a Venezuela a su nivel más alto. El gobierno de Donald Trump recomienda a los ciudadanos estadounidenses no ingresar al país caribeño debido al COVID-19. Los crímenes, disturbios civiles, mala infraestructura de salud, secuestros y arrestos arbitrarios. El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó la alerta de viaje para Venezuela y la elevó al nivel 4, el más alto de este sistema de alarmas, que recomienda no viajar al país caribeño. La advertencia divulgada en redes sociales por la Embajada Virtual de Estados Unidos para Venezuela sugiere a los ciudadanos estadounidenses no ingresar a este país, debido al COVID-19, los crímenes, disturbios civiles, mala infraestructura de salud, secuestros y arrestos arbitrarios. Y señaló que la administración norteamericana tiene capacidad limitada para brindar servicios de emergencia a los ciudadanos estadounidenses en Venezuela. El 11 de marzo de 2019, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el retiro del personal diplomático de la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Todos los servicios consulares de rutina y de emergencia están suspendidos hasta nuevo aviso, explicó la alerta de viaje, que incluye un resumen de la situación en el país con el régimen de Nicolás Maduro. Los delitos violentos como homicidios, robos a mano armada, secuestros y robo de coches son comunes. Se producen mitines y manifestaciones políticas, a menudo con poca antelación. Las manifestaciones suelen suscitar una fuerte respuesta de la policía y las fuerzas de seguridad que incluye el uso de gases lacrimógenos, aerosoles de pimienta, cañones de agua y balas de goma contra los participantes y, ocasionalmente, se convierten en saqueos y vandalismo, advierte el informe. Y añade,
Hay escasez de alimentos, electricidad, agua, medicamento y suministros médicos en gran parte de Venezuela. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, CDC, emitieron un aviso de nivel 3, evitar viajes no esenciales, el 15 de mayo de 2018 debido a la inadecuada atención médica y a la ruptura de la infraestructura médica en Venezuela. El acceso consular a los ciudadanos estadounidenses detenidos que también tienen la nacionalidad venezolana está severamente restringido por el gobierno venezolano y la Embajada de los Estados Unidos. Puede no recibir acceso en todos casos. Las fuerzas de seguridad han detenido arbitrariamente a ciudadanos estadounidenses durante largos periodos. Las autoridades venezolanas no pueden notificar a la Embajada de los Estados Unidos la detención de un ciudadano estadounidense, y el acceso consular a los detenidos puede ser denegado o severamente retrasado, remarca la advertencia. Por último, la alerta señaló una serie de recomendaciones en caso de que un ciudadano decida viajar a Venezuela. No viaje entre ciudades después de que oscurezca. Evite viajar entre el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar y Caracas de noche. No tome taxis no regulados del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar y evite los cajeros automáticos en esta área. Inscríbase en el programa de inscripción de viajeros inteligentes, STEP, para recibir alertas y facilitar su localización en caso de emergencia. Lleven un suministro suficiente de medicamentos de venta libre y con receta médica, y evite las manifestaciones. Venezuela, que fue una potencia petrolera, llega al fin de una era. Las reservas de petróleo de Venezuela, las más grandes del mundo, transformaron al país y al mercado energético mundial. Ahora su sector petrolero está paralizado y quizás nunca pueda recuperarse. Por primera vez en un siglo no hay plataformas en busca de yacimientos petrolíferos en Venezuela. Los pozos que alguna vez explotaron las mayores reservas de crudo del mundo están abandonados o los dejan para que emitan gases tóxicos que arrojan un brillo anaranjado sobre las ciudades petroleras en crisis. Las refinerías que alguna vez procesaron petróleo de exportación son cascos oxidados, que gotean crudo que ennegrece las costas y recubre el agua con un brillo aceitoso. La escasez de combustible ha llevado al país a un punto muerto. En las gasolineras, las filas se extienden por kilómetros. El colosal sector de petrolero de Venezuela, que dio forma al país y al mercado energético internacional durante un siglo, se ha detenido casi por completo. Con la producción reducida a un goteo debido a los años de mala gestión y las sanciones estadounidenses, el colapso deja una economía destruida y un ambiente devastado, y según muchos analistas pone fin a la era de Venezuela como potencia energética. Los días de Venezuela como un petroestado se acabaron, dijo Risa Grace Targow, analista de Eurasia Group, una consultora de riesgo político. Se espera que el país que hace una década era el mayor productor de América Latina, que ganaba alrededor de 90.000 millones de dólares al año por las exportaciones de petróleo, obtenga alrededor de 2.300 millones para fines de este 2020, menos que la cantidad total de remesas que los migrantes venezolanos que huyeron de la devastación económica del país enviarán a casa para mantener a sus familias, explica Pilar Navarro, una economista residente en Caracas. La producción es la más baja en casi un siglo después de que las sanciones hicieron que la mayoría de las compañías petroleras tuvieran que dejar de perforar o comprar petróleo venezolano, e incluso ese goteo podría agotarse pronto, advierten los especialistas. Sin perforación, sin empresas de servicio y sin dinero, es muy difícil mantener incluso los niveles actuales de producción, dijo David Buck, director de IPD Latin America, una consultora petrolera. Si la situación política en el país no cambia, podría llegar a cero. El declive ha disminuido más allá de lo reconocible a un país que hace apenas una década rivalizaba con Estados Unidos en influencia regional. También ha desmoronado una cultura nacional definida por el petróleo, una fuente de efectivo que alguna vez pareció interminable y que financió obras públicas monumentales, y sobornos generalizados, becas generosas y llamativos viajes de compras a Miami. La paralizante escasez de gasolina ha provocado un estallido de decenas de protestas diarias en la mayoría de los estados venezolanos en las últimas semanas.
En la capital de Caracas, los envíos periódicos de combustibles desde Irán, pagado con las reservas de oro que quedan en el país, proporcionaron una apariencia de normalidad durante algunas semanas, pero en el campo los residentes han desafiado el confinamiento de la pandemia para bloquear carreteras y enfrentarse a la policía en medio de sus desesperadas demandas por el mínimo de combustible que necesitan para sobrevivir.